Misha, Hola, encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura transmitiendo para la licenciatura en Pedagogía modalidad a distancia de la UNAM. En esta ocasión vamos a ver lo referente a psicología evolutiva y de la educación, la unidad 4, que es una unidad preciosa sobre las teorías cognitivas. Y muy bien, comenzamos. El objetivo de que estemos reunidas y haciendo este video, y digo reunidas porque estamos puras mujeres, y poder hacer este video es activar, conectar y abrir el camino conceptual de todo lo que vamos a trabajar. Hasta ahora hemos trabajado que el conductismo es la unidad que cerramos, pero yo quiero preguntarles algo. ¿Realmente aprendemos solo por estímulos y respuestas o hay algo que ocurre dentro de nosotros? Y la respuesta a esa pregunta es lo que vamos a encontrar en esta unidad. Porque las teorías cognitivas surgen justamente para responder eso. ¿Qué pasa en la mente cuando aprendemos? Porque el aprendizaje no se recibe nada más, el aprendizaje hay que irlo construyendo. Y lo que vamos a hacer ahora es como olvidarnos del conductismo para entrar hacia la Gestalt, que es percepción y organización, y el auge entre 1950 y 1970, porque ahí es donde encontramos los antecedentes de este paradigma. Entonces, para no perdernos, el mapa de la unidad es el siguiente. Primero vamos a trabajar antecedentes, después vamos a trabajar conceptos fundamentales, después los representantes y la práctica educativa. Estos elementos hay que tenerlos nosotros presentes como pedagogas en formación porque los vamos a estar utilizando recurrentemente a lo largo de toda la licenciatura. El núcleo conceptual de esta unidad es el cognitismo contra conductismo, porque el conductismo lo que observa son las conductas. En cambio, el cognitivismo lo que hace es que busca comprender qué el pensamiento. Y el paradigma organicista sostiene que el ser humano no reacciona, a diferencia del conductismo, sino que se desarrolla. Hay autores claves aquí que nosotros debemos tener en mente, en cuenta y que no podemos perderlos de vista y que es importante que ustedes desde este momento los reconozcan y vayan sabiendo con mayor certeza cuando hablen de ellos, cuando escuchen hablar de ellos, ¿a quiénes se refieren? ¿Desde dónde? Por ejemplo, si ustedes escuchan el conductismo, vienen a su mente diversos autores, pero espero que tengan en mente a los relevantes, a los principales, porque los trabajamos varias veces en la unidad anterior. Y ahora los autores clave desde el cognoscitivismo o cognitivismo, que después deriva en constructivismo individual y constructivismo social, pues bueno, tenemos autores claves que es Jean Piaget, cuál es lo que él aporta, el desarrollo por etapas. Brunner, que aporta el aprendizaje por descubrimiento. Ausubel, que aporta el aprendizaje significativo. Gagné, el diseño de la enseñanza. Y tanto Cole como Vygotsky, el aprendizaje social inmediato. Vamos a ver a Vygotsky en la última unidad. Sin embargo, todos estos autores coinciden en lo siguiente. La frase que yo utilizaría es: el estudiante es activo en su aprendizaje. Si el estudiante no se activa y mantiene la pasividad, en realidad no va a aprender como debería. Pero sin embargo, si el estudiantado se implica, está desarrollando todo el tiempo, participando y además a través de actividades, a través de lo que él mismo tiene, porque hay dos tipos de motivación dentro del estudiantado y dentro de las personas en general, pero como estamos hablando
desde esta perspectiva del cognitivismo, es necesario mencionar la motivación intrínseca en el estudiantado, que es aquella que surge desde dentro, es un motor que nos interesa y nos activa para ver de qué se trata, cómo se piensa, cómo se hace. Y la motivación extrínseca, en este caso, sería si las actividades me gustan o no, si las encuentro yo interesante o relevante lo que desde fuera veo como la plataforma, como en este caso yo que soy la profesora de ustedes. Y para poder nosotros aprender este paradigma, tenemos diversas actividades. La primera actividad se trata de los antecedentes y aquí nosotros tenemos que comprender de dónde surge y por qué rompe con el conductismo. La clave para que ustedes desarrollen el trabajo no es historia, sino explicación y que vean las diferencias claras y que hagan la relación con el paradigma organicista. En la actividad 2 que tenemos a los autores principales con sus conceptos que tenemos que trabajar, pues es el corazón del paradigma, el corazón de la unidad, porque hay que enfatizar en Jean Piaget cómo se desarrolla el conocimiento, en Brunner cómo se descubre y en David Ausubel cómo esto se integra. No es una lista de conceptos, es que nosotros comprendamos y entendamos cómo funcionan. Pueden ustedes colocar la cita concreta del concepto y después ustedes con sus propias palabras, con sus propios argumentos, que expliquen cómo funciona, porque yo les he dicho muchas veces que en nuestra licenciatura tenemos que ver, por un lado, nuestra argumentación, que es lo que nosotros decimos, y por otro lado, la fuerza, que son las citas y las paráfrasis. En la actividad 3 nosotros vemos la parte de la aplicación pedagógica, un poquito el paso a la enseñanza, y por eso está dividido en conceptos fundamentales uno y conceptos fundamentales 2 porque aquí vamos a ver a Gagné que nos dice cómo diseñar la enseñanza, y vamos a ver a Vygotsky y un poquito de Cole, el aprendizaje en contexto social. Y aquí ya no solo entienden cómo se aprende, sino cómo se enseña. Esta es la importancia que les quería yo explicar. Después nos vamos a una actividad integradora que es un foro en donde tenemos que hacer una participación de aprendizaje social porque se integra absolutamente todo. No son definiciones porque esa parte ya la cubrimos, sino argumentos del estudiantado, evidentemente con sus citas y paráfrasis y con la integración de los autores. La participación en foro no tiene que ser como estoy de acuerdo, sino que construyan la idea del otro en las respuestas también. Y si el conductismo nos enseñó a observar, pues el cognoscitivismo nos enseña a comprender. La idea central de toda la unidad es que el aprendizaje es un proceso interno, activo y significativo. Si entendemos, fíjense, la intención es, si entendemos cómo piensan nuestros estudiantes, dejamos de enseñar contenidos y empezamos a formar personas. Y aquí ustedes tendrían que irse al término de la unidad como qué cambia en su forma de pensar quienes se dedican a la docencia o a la pedagogía y que quieren integrar procesos de aprendizaje. La pregunta sería, ¿qué cambia en su forma de enseñar después de esta unidad? Y esta unidad no es para aprender teorías, es para dejar de ver al estudiante como un receptor y empezar a verlo como sujeto en desarrollo. Esto es de manera global lo que se trabaja en la unidad 3. Y si nos vamos a revisar actividad por actividad, yo lo que les podría decir es lo siguiente. A mí me gusta que en actividad por actividad ustedes se vayan permitiendo y se vayan dando cuenta de la importancia de la propia argumentación en el desarrollo de las actividades, porque
Tal y como nos dice Vygotsky, si nosotros sabemos expresarlo es porque ya estamos integrando lo que aprendemos. Y pues con esto que les digo, el mapa de la unidad es los antecedentes, la ruptura con el conductismo, la apertura hacia la Gestalt, que es percepción y organización, los conceptos fundamentales, procesos mentales, construcción del conocimiento, diferencias individuales, los principales representantes, Brunner, Ausubel, Piaget, Gagné, y en la práctica educativa que cambia en el aula cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del docente. Esto es lo que ustedes deben tener en mente como que el rumbo de hacia dónde vamos. Cuando hablamos de la primera actividad que son los antecedentes, fíjense, los antecedentes no es historia, es una explicación de qué estaba pasando en el mundo que se vio la necesidad de que surgiera este paradigma. Los postulados son ideas centrales, no un listado, y la diferencia con el conductismo es una comparación clara. La relación con el paradigma organicista, aquí luego suelen fallar en las actividades, no quiero que copien. Porque si no hay una interpretación personal, no hay aprendizaje cognitivo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en la parte de la relación con el paradigma cognicista es que ustedes hagan la interpretación de eso que están entendiendo. Por ejemplo, un estudiante que memoriza para el examen y otro que entiende y relaciona, ese es el avance hacia el cognitivismo porque es lo que aterriza todo. Porque entienden, porque pueden expresarlo, porque pueden relacionarlo, es decir, integrarlo. Y dentro del rol del estudiante y del docente es muy importante enfatizar que se pretende un estudiante activo que sabe construir significados, que tiene y recupera los conocimientos previos, a diferencia del paradigma anterior que no se consideraba esa parte de los conocimientos previos. Y el docente es quien guía, quien diseña las experiencias de aprendizaje y que no transmite, sino que facilita los contenidos. Y fíjense nada más la diferencia de elaborar unos antecedentes desde esta perspectiva. Y ustedes podrían hacer como una mini reflexión de cierre, así como preguntándose, ¿qué experiencias de aprendizaje en mi vida han sido realmente significativas? Y es como que ustedes también comiencen a aterrizar en este paradigma porque este tipo de preguntas es lo que se van a encontrar muchísimo. Después tenemos la actividad 2 que como les mencionaba, no es memorización de teóricos. Vamos a entender cuáles son los aportes y cómo ellos explican el aprendizaje, qué implicaciones tienen para la educación. Si no logran ver la lógica interna de cada uno de estos autores o teóricos, la teoría no sirve para nada. Y estamos en pedagogía, entonces es importante ver la lógica interna. Por ejemplo, tenemos de Jean Piaget el desarrollo contra inteligencia. El desarrollo es visto como un proceso evolutivo por etapas y la inteligencia es la capacidad de adaptación. La inteligencia es una forma de adaptación al medio. ¿Cuáles son sus conceptos fundamentales? Lo van a leer muchísimo, lo van a encontrar muchísimo a lo largo de la licenciatura. Él habla de adaptación, asimilación, acomodación y equilibración. La adaptación es el concepto general. La asimilación es que integra lo nuevo a lo conocido. La acomodación es que modifica esquemas. La equilibración es la regulación del sistema. Si alcanzamos a ver, no son conceptos aislados, forman un sistema dinámico. Los estadios del desarrollo que él menciona son sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Aquí la clave está en que el conocimiento depende del nivel del desarrollo.
Después tenemos a Brunner, Jerome Brunner. Si ustedes asocian, este nombre a mí me parece muy bonito y así es como yo me lo aprendí. Hice una asociación del nombre y me encanta su aporte. Imagínense el aprendizaje por descubrimiento. Sus conceptos centrales son activación, mantenimiento y dirección. Y él sostiene que el estudiante aprende explorando, descubriendo y no recibiendo. También tiene la teoría de la instrucción que menciona que existe una predisposición por aprender, hay una estructura del conocimiento, hay una secuencia, hay un refuerzo. Aquí lo que es clave que nos quedemos es que el docente organiza condiciones para que el alumnado descubra. Y después nos vamos con Ausubel, David Ausubel, que es la estructura cognitiva, uno de sus elementos centrales. ¿De qué se trata esta estructura cognitiva? Él sostiene que todo mundo tenemos aprendizajes previos y la clave es que todo aprendizaje depende de lo que ya se sabe. Tiene otra chulada que se llama aprendizaje significativo, que es la integración sustantiva de la nueva información. Tiene los tipos de aprendizaje significativo, representacional, de conceptos y proposicional. Sus procesos clave. También habla de asimilación, por supuesto sus aprendizajes previos, subordinado, superordenado, combinatorio, conceptos integradores. Y aquí la clave es que el aprendizaje ocurre por reorganización cognitiva. Y después tenemos, fíjense nada más, algo que les quiero mencionar, la organización programática del contenido. Aquí suele haber confusión porque el contenido no se enseña en cualquier orden, debe organizarse desde lo más general hacia lo más específico y así es también como trabajamos, por ejemplo, el seminario de tesis. Uso de organizadores previos, secuencia lógica y jerarquización conceptual. La relación entre estos autores, como para que tengamos una síntesis más clara, Piaget nos habla de desarrollo y que el estudiantado construye de acuerdo a su etapa. Brunner nos habla de la enseñanza del alumno que descubre. Auswell nos habla del aprendizaje que el alumno integra. Y la frase con la que ustedes se deben quedar de esta primera parte de los conceptos fundamentales es que los tres coinciden en algo, que el estudiante es activo en su aprendizaje. Así que bueno, pues estas teorías no son solo historia de la psicología de la educación, son la base de cómo decidimos enseñar. Y vamos a ver la siguiente actividad, que son los conceptos fundamentales, la segunda parte. Entonces, sí, Piaget, Brunner y Auswell nos ayudaron a entender cómo aprende el estudiantado, Gagné y Cole nos ayudan a responder. ¿Cómo enseñamos entonces? Porque van a ver ustedes por ahí a Cole, van a ver también a Vygotsky, pero Vygotsky tiene su protagonismo completita para él la siguiente unidad, que es una belleza. Y decirles que aquí ya estamos entrando a lo que es la aplicación pedagógica. Robert Gagné nos habla del concepto de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje es el cambio en las capacidades humanas y la enseñanza son las condiciones externas diseñadas para facilitar ese cambio. Si lo vemos de esta manera, vamos entendiendo y comprendiendo la razón de la psicología de la educación en la pedagogía. El aprendizaje no ocurre por azar, se puede diseñar. Nos habla de procesos de aprendizaje, propone una secuencia interna: atención, expectativa, recuperación, percepción selectiva, codificación, respuesta y retroalimentación. El aprendizaje es un proceso estructurado, no espontáneo. Nos menciona las condiciones del aprendizaje. La primera es
evento de la instrucción, lo que hace el docente. Por ejemplo, captar la atención, informar objetivos, estimular el recuerdo previo, presentar contenido, guiar aprendizaje, evaluar. La enseñanza como una secuencia intencional. El segundo son los tipos de aprendizaje, habilidades intelectuales, información verbal, actitudes y habilidades motrices. La clave es que no todo aprendizaje es igual, requiere distintas estrategias. Y ahora vamos a ver a nuestro último teórico de los conceptos fundamentales, que es César Cole, en diálogo con Vygotsky, sin duda, porque él leyó muchísimo a Vygotsky, se inspira en él y hace después todo un desarrollo precioso. Es un teórico importante, César Cole. Aún está vivo. ¿Y él, cuáles son sus conceptos? El primero son las condiciones para el diseño curricular. Basado en Vygotsky, él nos dice que hay una importancia del contexto social, una interacción como base del aprendizaje, una mediación que sería el docente, el lenguaje, la cultura y la zona de desarrollo próximo. Aquí la clave es que el aprendizaje no es individual, es socialmente construido. Después nos vamos a su segundo concepto fundamental, condiciones indispensables para el aprendizaje significativo. Hay una articulación entre Ausubel y Vygotsky con lo que él sostiene. Habla de conocimientos previos, disposición del estudiantado, material significativo y la interacción guiada. El aprendizaje significativo necesita condiciones, no ocurre automáticamente. El tercer concepto central es la modificación de esquemas de conocimiento. El estudiante no recibe la información, sino que va reconstruyendo sus esquemas a través de conflicto cognitivo, interacción y mediación docente. Hay una relación profunda entre Gagné y Cole, porque fíjense, Gagné nos habla de diseño instruccional y Cole de diseño curricular. Gagné nos habla del enfoque estructurado y Cole nos habla del enfoque sociocultural. Gagné nos habla de las condiciones externas y Cole de la mediación social. Gagné nos habla de la secuencia de la enseñanza y Cole de la interacción y contexto. Entonces, Gagné organiza la enseñanza y Cole la contextualiza socialmente. Si entendemos cómo se construye el conocimiento y además sabemos cómo diseñar condiciones para que ocurra, pues entonces dejamos de improvisar la enseñanza. Y así llegamos a la actividad integradora. Hemos visto hasta ahora autores, conceptos y teorías, pero el sentido de todo esto es uno, transformar la práctica educativa. Y no quiero definiciones en esta última actividad, quiero que integren ideas y que las argumenten. Y ustedes podrían, por ejemplo, les voy a dar algunos modelos de respuesta, ¿no? Porque tienen ustedes que responder en esta actividad integradora, la práctica educativa en un foro, el aprendizaje socializado. Ahí tienen ustedes que leer las participaciones de sus compañeros. Bueno, las instrucciones ya están en plataforma. La intención de este video es como darles más información que no está en la plataforma. Por ejemplo, para responder a las preguntas, ¿cuál es la concepción de aprendizaje de las teorías cognitivas? Pues es que las teorías cognitivas conciben el aprendizaje como un proceso activo de construcción del conocimiento, en el que la persona organiza, interpreta, transforma la información a partir de sus estructuras mentales previas. Y a diferencia del conductismo, el aprendizaje no se reduce a la respuesta ante estímulos, sino que implica procesos internos como la memoria, atención, pensamiento, comprensión, y allí vienen los autores. Autores como Piaget, Brunner y Ausubel coinciden en que aprender significa construir significados, ya sea mediante la adaptación, Piaget, el descubrimiento, Brunner, o la integración sustantiva de nuevos conocimientos, que es Ausubel. La segunda pregunta, ¿y cuál es el papel del alumno? Pues el alumno se concibe
como una persona activa en sus propios procesos de aprendizaje. No recibe información de manera pasiva, sino que interpreta, reorganiza y la integra en su estructura cognitiva. Desde esta perspectiva, el estudiantado construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas, su contexto, su interacción con otros y además su desarrollo cognitivo influye en la forma en que aprende, como lo plantea Piaget, mientras que Vygotsky destaca la importancia de la interacción social en este proceso. Así ustedes están respondiendo con lo que se leyó más con los teóricos. Ahí tienen dos modelos de respuestas. Y para el foro, pues evidentemente cuando estén interactuando con sus compañeros no es como estoy de acuerdo, sino hay que ampliar, cuestionar o relacionar ideas. Así que esto es lo que yo les quería comentar sobre el rumbo, la ruta, la brújula de esta unidad 4. Y ahora aquí voy a pausar el video y me voy a quedar con sus compañeras que están en esta sesión de Zoom. Hasta luego, espero que les sirva y disfruten el video.